Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera sesión de la presentación del libro sobre imposición global mínima de la Fundación de Impuestos y Competitividad. No voy a robaros mucho tiempo porque quiero dar paso a los verdaderos protagonistas de esta primera parte, de este acto de apertura. Contamos con Itxaso Berrojaldiz, que es la diputada foral de Hacienda, y también contamos con Ignacio Zelay, que representa a la Fundación de Impuestos y Competitividad, dado que es el presidente de patronato. Simplemente un poco para ordenar y para comentaros un poco la jornada. Ya sabéis que hay un manual, un programa, y por tanto intentaremos ceñirnos a él, sobre todo en tiempo, que ya sé que es un tema que lo más valioso para todos. Así que nada, después de estar en una primera mesa, en la primera mesa, como bien sabéis, abordaremos cuestiones más de carácter general que afectan a la imposición global mínima, y luego posteriormente tendremos una segunda mesa que estará más centrada en los regímenes especiales, entre los cuales, por supuesto, también está una pequeña adaptación, ¿no?, que se produce a la imposición global mínima en el régimen foral. Y con nada más, simplemente con eso, muchísimas gracias por la asistencia, espero que sea de vuestro interés y espero que sea ameno dentro de la materia que seguro que lo conseguimos, ¿vale? Muchas gracias. Chaso, todo tuyo. Egun on danori eta ongi etorri berrikuntzako gure Bizkaiko dorre honetara. Hoy se presenta en Bilbao, como bien decía nuestro compañero David, se presenta aquí en Bilbao el libro de la imposición mínima global de la Fundación de Impuestos y Competitividad. Imposición que nace en una era marcada por la digitalización y la globalización, que son dos fuerzas que han transformado radicalmente la economía mundial. Han estimulado la innovación, han facilitado el acceso a bienes y servicios y han impulsado un crecimiento más inclusivo y sostenible. Sin embargo, estos avances también han traído consigo importantes desafíos, y especialmente en el ámbito tributario. Uno de los retos más significativos ha sido la capacidad de los grandes grupos multinacionales para aprovechar la globalización y estructurar sus operaciones de manera que puedan trasladar beneficios a jurisdicciones con baja o nula tributación, que os voy a contar, logrando así tasas impositivas mucho menores que las que afrontan las pequeñas y medianas empresas. Esta situación ha generado una presión competitiva entre países que han reducido sus tipos impositivos o han ofrecido incentivos para atraer inversiones, desencadenando una auténtica carrera hacia el abismo. Ante este escenario, la comunidad internacional, liderada por la OCDE y la Unión Europea, ha reaccionado con firmeza. Así recordaréis, yo estaba trabajando en Garrigues cuando empezaron los planes y las iniciativas BEPS allá por 2015, las consecuentes directivas europeas, y con todo ello el objetivo de la comunidad internacional es claro. Objetivo de garantizar una fiscalidad más justa y equitativa, evitando la erosión de la base imponible y el traslado artificial de beneficios. En este contexto, la capacidad normativa reconocida a los territorios históricos, y en particular nosotros en el territorio histórico de Vizcaya, adquiere un valor estratégico incuestionable. Gracias a la transposición de las diversas directivas europeas a la normativa doméstica, Vizcaya puede adoptar la normativa fiscal a sus propias particularidades. Esto no solo permite cumplir con los compromisos internacionales, sino que abre la puerta a la creación de incentivos fiscales específicos orientados a fomentar la inversión, la innovación y la transición energética a nuestro territorio. La capacidad normativa dota a Vizcaya de herramientas para responder con agilidad a los cambios del entorno internacional y europeo. Nos permite diseñar políticas fiscales que sean coherentes con nuestra realidad económica y social y que al mismo tiempo nos mantengan competitivos a nivel y en este escenario, eskerrik asko, global. Además, facilita la atracción de inversiones extranjeras y la revitalización de nuestro entorno económico, aprovechando la implantación de nuevas figuras impositivas como una oportunidad para impulsar el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad. En este escenario nos encontramos con la creación de una nueva figura impositiva, el impuesto complementario, sobre el cual también disponemos de capacidad normativa plena. No fue fácil. Algunos que hoy me acompañan, Antonio y Iñaki, recordarán diciembre del 2024. Primero, en el ámbito de territorio común. Fue la Ley 7/2024, del 20 de diciembre, la que incorporó al ordenamiento jurídico del Estado español esta nueva figura impositiva, el impuesto complementario, dando cumplimiento así a la obligación de transposición de la citada directiva. Segundo, 3 días después,
23 de diciembre del 2024, en Comisión Mixta del Concierto Económico concertamos el impuesto complementario, disponiendo en los territorios históricos de capacidad normativa. Creamos un impuesto concertado de normativa autónoma con unas reglas inspiradas en la concertación del impuesto sobre sociedades. Si bien las reglas no tienen nada que ver, el impuesto complementario son distintas a las del impuesto sobre sociedades, o la confusión que se realiza de los grupos de territorio común y forales nada tiene que ver con el impuesto sobre sociedades, no deja de ser un impuesto que complementa a sociedades y de ahí que acordásemos disponer de capacidad normativa plena. Y tercer hito en ese mismo diciembre, 4 días después, 27 de diciembre, incorporamos a través de una enmienda in voce en Juntas Generales de Vizcaya la aplicación para 2024 de la ley estatal en Vizcaya, dando seguridad jurídica a nuestros contribuyentes. Ya para 2025 y siguientes, como bien saben, tenemos en tramitación nuestra propia norma foral, que será aprobada en pleno de las Juntas Generales de Vizcaya el próximo 12 de diciembre. En todo caso, y también por poner las cosas en su justo lugar, aun con capacidad normativa plena, disponemos de poco margen de diferenciación en estos momentos en la regulación del impuesto complementario, en línea con lo que también ocurre con el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Pero por ello no nos quedamos quietos. Vizcaya no se queda mirando y no se queda quieta. En la propia norma foral del impuesto complementario de Vizcaya que acabo de citar, que aprobaremos en el pleno del próximo 12 de diciembre, hemos incorporado medidas para adecuar nuestro impuesto sobre sociedades foral a esta nueva figura impositiva. Hemos incluido, como bien saben, medidas de flexibilización, como la aplicación de los límites de los créditos fiscales en lugar de anualmente en un plazo de 5 años. Hemos incorporado amortizaciones aceleradas con la flexibilidad financiera que eso implica de cara al Pilar 2, o también la introducción de un nuevo crédito fiscal transferible, marketable a efectos del Pilar 2, que es el nuevo artículo 65 bis, que es la transferibilidad, vamos a decir, la transferencia de la deducción por inversiones medioambientales en línea con la deducción del transferible del 64 bis, que es la deducción por I+D+I que ya teníamos. Pero más allá de la capacidad normativa o las medidas fiscales para adecuar nuestra normativa doméstica a las nuevas reglas internacionales, hay otro pilar fundamental que creemos nosotros en Vizcaya que no debemos olvidar y que no debemos obviar, y que es la seguridad jurídica. En un contexto de alta incertidumbre geopolítica y complejidad regulatoria, la seguridad jurídica se convierte en un factor decisivo para la competitividad de las administraciones fiscales y para la toma de decisiones en las empresas. Las compañías valoran por encima de todo la previsibilidad y la estabilidad normativa. Es mucho más importante la seguridad jurídica y la tranquilidad de conocer con antelación las consecuencias de las actuaciones de los contribuyentes que el propio régimen sustantivo aplicable a las mismas. Y es en este mismo sentido, lo dice la OCDE, que ha destacado la importancia del tax certainty en la implementación y en la aplicación de las reglas ULOE. La Diputación Foral de Vizcaya es plenamente consciente de esta realidad, somos plenamente conscientes y por ello hemos apostado por la creación, como bien saben, de unidades especializadas. Y en particular hemos creado una unidad de Pilar 2 que ofrecemos atención personalizada, criterios interpretativos claros y apoyo técnico a los contribuyentes afectados por el nuevo impuesto complementario y que presentamos en esta misma torre hace escasos meses. Esta estructura organizativa, basada en la segmentación y especialización, ha demostrado ser un éxito en la gestión tributaria, permitiendo una mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra el fraude y en la atención a los contribuyentes. La nueva unidad de Pilar 2 tiene como misión principal proporcionar seguridad jurídica y cercanía a los contribuyentes, facilitando la interpretación y la aplicación de la normativa, anticipando posibles dudas y resolviendo consultas de manera ágil. Así se refuerza la confianza de los operadores económicos y se garantiza que las decisiones empresariales se tomen con pleno conocimiento de las consecuencias fiscales. En definitiva, la implantación del impuesto complementario y el reconocimiento de la capacidad normativa de la Diputación Foral de Vizcaya, de los territorios históricos, representan una oportunidad única para revitalizar nuestro entorno económico, impulsar la innovación y atraer inversiones apoyando, por ejemplo, la descarbonización de la industria de Vizcaya. Pero, sobre todo, reflejan el compromiso de nuestra Administración con la seguridad jurídica, la estabilidad y la confianza, elementos para nosotros esenciales para construir un sistema fiscal justo, competitivo y adaptado a los retos que tenemos en el siglo XXI. Finalmente, me gustaría, por terminar, felicitar a todos y a todas los que han participado en este libro y agradecer también que hoy, además, estemos tan bien representados en su presentación aquí en Vizcaya. Eskerrik asko a Uría, a Price, a Garrigues, también a Iberdrola y BBVA,
y, como no, al Gobierno vasco y a mi gran equipo de Hacienda Foral de Vizcaya, a quien yo como diputada quiero expresar o agradecer en particular. Eskerrik asko, ikasi eta gozatu egun honetan. Mila esker. Bueno, muy bien, buenos días, Egunon. Más de Egunon no sabré decir. Bueno, yo estoy aquí como presidente de la Fundación. Somos un puesto rotatorio entre los 8 principales despachos. Y aquí veníamos un poco pues, a presentar este libro. Y, en primer lugar, quería agradecer pues, tanto a Price como a Anfitrión, a la Diputación Foral, por compartir esta presentación con nosotros. Y a David de Vilches, que está aquí como coordinador del libro, en la cual pues, la autoría, en este caso, se da a Uría, porque los coordinadores de los 8 despachos pues, que hacen los libros, que es mucho trabajo, pues se les da un poco la autoría del libro, en la cual este libro, tengo que comentar, la fundación se llama Impuestos y Competitividad, ¿vale? Entonces, la principal preocupación o el objeto fundacional de los despachos fue intentar que, por un lado, todas aquellas normativas que se estaban incorporando al ordenamiento jurídico, pues, digamos, intentasen tener un principio básico que es el de seguridad jurídica y que no atentase contra principios básicos de la Ley General Tributaria, la incardinación con el derecho europeo y, por otro lado, la parte de competitividad que atendía a que la exigencia de determinadas figuras impositivas no pudiera afectar a la competitividad de lo que es la empresa española dentro del marco de competitividad en que estamos inmersos, ¿vale? Entonces, este libro pues básicamente define estos 2 aspectos. Primero, porque es una figura normativa extraña porque básicamente es la incorporación de una directiva comunitaria en base a unos trabajos de la OCDE, y cualquier persona que examine esta norma, primero, tiene una gran complejidad. En segundo lugar, es una norma que, siendo compleja, que tiene su fundamento en que tiene que intentar aunar lo que son figuras impositivas de distintos sistemas normativos, pues acaba chocando un poco con lo que son principios fundamentales de lo que es la base imponible del impuesto sobre sociedades, porque es un impuesto, vamos a llamarle, complementario. Entonces, si uno analiza esta figura del impuesto mínimo, pues la verdad es que pues tiene un cierto estupor en la mera lectura normativa, y que además pues toda la interpretación de esta figura normativa pues básicamente descansa, como en el ámbito estatal ha dicho el reglamento que desarrolla el impuesto en la Ley 7/2024, pues en base a criterios de la Dirección General de Tributos, pero inspirado en reglas de la OCDE. Con lo cual, en el fondo, estamos absorbiendo una figura jurídica que no es propia de nuestro ordenamiento y que además se tiene que interpretar por órganos exógenos a lo que son los órganos competentes, llámese de la Diputación Foral o en el ámbito estatal de la Dirección General de Tributos. Y luego, además, esta norma pues, tiene aspectos de competitividad. Pues la diputada foral ya ha señalado por lo que pueden ser los esfuerzos de las administraciones fiscales. En el libro sale, yo creo que Irlanda, como un esfuerzo de adaptación a esta figura impositiva para trasladar o adaptar los créditos fiscales a lo que son los créditos fiscales reembolsables admisibles, que son los que son compatibles, digamos, a nivel de impuesto complementario, pues para que no disminuyan de forma efectiva el tipo de gravamen y suponga el pago de un impuesto complementario que está neutralizando las medidas fiscales de impulso a la productividad que dicta cada Estado, o en este caso la Diputación Foral como órgano soberano. Entonces, a la hora de hacer este libro, sí que quería comentar que en el libro han intervenido los 8 despachos, miembros profesionales, pero también ha venido gente de la universidad y también funcionarios en activos y jubilados, y dentro de las personas que han intervenido, pues hasta Iñaki Sáez. Muchas gracias por su intervención, en la cual, aparte de la visión técnica, pues luego tiene un capítulo interesante de desarrollo de lo que es la adaptación, en este caso al concierto económico de este impuesto complementario, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que es un libro, que es una reflexión sobre el impacto normativo que tiene la Ley 7/2024 e intentar clarificar lo que es la imposición, cosa que es bastante difícil, pues ahora nos vamos a encontrar con otro paso adicional, que son las reacciones que pueden tener las administraciones fiscales, sobre todo en el ámbito normativo y en el ámbito interpretativo, para intentar implantar
esta figura impositiva. Pues aquí la diputada foral pues, ha comentado por lo que es, en el caso de la Diputación Foral de Vizcaya, la asistencia de unidades especializadas. En el ámbito de la agencia tributaria también se están creando, pero partiendo y asumiendo un hecho bastante relevante. Primero, la implantación para las empresas de esta figura impositiva ha sido costosa, según se ha podido saber, bastante costosa. Y además, no solo eso, sino que las administraciones tributarias van a tener que hacer un esfuerzo suplementario a la que es la revisión y control de esta figura impositiva. Bien a través de unidades especializadas, pero además con la complejidad de esta figura impositiva, pues posiblemente los recursos, que siempre son escasos en las administraciones tributarias para el control, pues va a ser un coste oneroso, ¿vale? Pero es verdad que estamos dentro de pues, una norma de directiva comunitaria inspirada en OCDE e implantada en nuestro respectivo ordenamiento jurídico. Pero sí que va a dar lugar pues, a un trabajo suplementario para las empresas sobre todo, pero también para las administraciones tributarias. Y además está ese esfuerzo de adaptación de esta normativa respecto a la normativa que va a regir el ámbito tributario de las empresas. En el ámbito del País Vasco, en este caso con la Diputación Foral de Vizcaya, pues acá nos encontramos con un impuesto concertado de normativa autónoma. Está claramente definido, está incorporado al concierto económico y esto va a suponer, por un lado, lo que ha comentado la diputada foral, lo que es la adaptación de los créditos fiscales pues a esta nueva figura impositiva, para que no te salte el impuesto complementario. Aquí teníais en la normativa foral lo que es la cuota líquida mínima, para entendernos, pero que no hará aplicación con determinados incentivos fiscales, como el del 65 de la deducción medioambiental. Ya se está haciendo el esfuerzo, por lo que ha señalado la diputada foral, de la conversión en crédito transferible para que pueda ser compatible, sea en el fondo como una subvención que vaya a la base del tipo y no que sea como directamente una minoración de la cuota líquida que pueda suponer digamos el devengo del impuesto complementario. Y aquí lo único, y simplemente con esto va a acabar para dejar pasar a los demás, ¿qué va a ocurrir? Que aquí tenemos, claro, una figura impositiva, impuesto concertado, pero la figura del impuesto mínimo se está calculando luego por jurisdicción. Y aquí la jurisdicción es estatal. Y podemos tener grupos fiscales forales y grupos fiscales de territorio común. Pero el cálculo del impuesto mínimo va a ser juntando a todos. ¿Esto qué va a dar lugar? Primero, a ver si la normativa, en este caso de territorio común, también se adapta a esta figura impositiva y convertir sus créditos en créditos reembolsables admisibles, porque si no, en el conjunto de la situación, si una de las partes ha hecho el esfuerzo y la otra parte no, va a saltar el impuesto complementario. Y por otro lado, lo que va a exigir son, bueno, es verdad que tenemos las normas del concierto económico en cuanto a los principios de coordinación, etcétera, pero va a tener también haber una actuación coordinada por parte de las distintas administraciones tributarias competentes en orden al control de este impuesto mínimo, ¿vale? Con lo cual, como vemos, pues nos encontramos con una figura impositiva de difícil aplicación, con mucho esfuerzo de las administraciones tributarias, que va a exigir mucha coordinación entre las distintas administraciones tributarias y el esfuerzo de las empresas para intentar adaptarse con toda esta normativa al impuesto complementario, ¿vale? Con lo cual, bueno, con esto simplemente acabo para dejar a David, ¿vale?, que es el coordinador del libro, pues para que sigamos un poquito con la exposición, ¿vale? Venga, muchas gracias. Muy bien. Antes de dar paso a la primera mesa, simplemente me gustaría comentar una cuestión que es un poco general y es de situar o intentar compartir con vosotros cuál ha sido el objetivo, la finalidad que ha tenido el libro, ¿vale? Porque el manual yo creo que es un manual bastante interesante o que puede resultar bastante interesante, pero que lo que creo que realmente resulta interesante del manual no es en sí mismo el hecho de que hayamos, o sea, evidentemente, aparte de que se hayan reunido no solamente ya las ocho principales firmas, sino que además han colaborado parte de la Administración, parte también de la empresa privada y del sector privado, sino que yo creo que también una de las cuestiones también muy relevantes es el enfoque que se pretendía con la obra. Cuando la obra se plantea en la Fundación de Impuestos y Competitividad, decidimos abordar la figura del Pilar 2 o la figura de la imposición global mínima,
En ese momento lo que nos dábamos cuenta es que sí que es verdad que había cierta literatura y había tanto artículos como posicionamientos y opiniones en los cuales no dejaban de ser efectivamente opiniones o un aspecto común que veremos a lo largo de esta sesión, que son críticas, ¿vale?, a la figura de imposición global mínima. Pero, sin embargo, no había, digamos, faltaba el siguiente paso, que era intentar acompasar o intentar, digamos, trasladar o aterrizar la figura de la OCDE o la regulación de la OCDE al impuesto sobre sociedades y al ordenamiento jurídico nuestro. Es decir, la idea era intentar trasladar y aterrizar esa regulación bastante etérea que contenía el Pilar 2, así como también lo que es la directiva, intentar, digamos, a trasladarlo y a traducirlo a nuestro ordenamiento jurídico. Y eso es fundamentalmente lo que ha regido y el esfuerzo que ha marcado, digamos, en la redacción del manual, ¿vale? Entonces, el manual, como veréis, si tenéis la ocasión de poder ver lo que os invito a ello, podréis ver cómo siempre que hay un enfoque de la imposición global mínima, es ese enfoque de cómo lo aterrizamos luego o cómo se traduciría o impactaría teniendo en cuenta las normas de impuestos sobre sociedades, tanto nacional como también las forales, ¿vale? Entonces, yo creo que esta parte es relevante un poco para poder situar el manual y, bueno, pues entonces con eso, si os parece, y damos paso a la primera de las mesas, ¿vale? Así que vamos a por ello. Muchas gracias.